Benjamin Norton, periodista, editor del portal Geopolítica Económica. Bienvenido y gracias por la comunicación, Benjamin. Siempre es un gusto, gracias por la invitación. Para nosotros, Benjamin, pues desde que ocurrió el secuestro y posterior asesinato de 2 de los 4 ciudadanos estadounidenses, hemos tratado el tema desde el ángulo, desde el enfoque de seguridad, y contigo me gustaría tratarlo un poco más desde el enfoque político, porque claramente el caso tiene desde tiempo atrás tintes políticos y sobre todo de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos. Dicho esto, Benjamin, aunque los cárteles mexicanos operan en un vacío de ley y orden que existe en nuestro país, y eso es un hecho, hay una regla que por lo menos hasta ahora integrantes del crimen organizado solían respetar, y que es la de no tocar a ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo cambia el combate al narcotráfico quizá lo sucedido en Matamoros desde un punto de vista político? Bueno, obviamente es un problema muy difícil, no hay una solución muy fácil, pero lo obvio es que la respuesta no es más militarización, no es una guerra y en particular no es una invasión por parte de Estados Unidos. Recordemos que fue Felipe Calderón que inició la famosa guerra contra el narcotráfico. ¿Y qué pasó? Ahora, más de una década después, 15 años después, hay hay cientos de miles de muertos y el problema ahora es peor que antes. Entonces, en Estados Unidos siempre los políticos creen que la solución para todo es más militarización. Pero estamos hablando de un problema social que es bastante complicado. Y ojo, el gobierno de Estados Unidos tiene su papel también en este problema. O sea, y no solo el gobierno, sino Estados Unidos como país. Uno, ¿de dónde vienen casi todas las armas en México? Vienen de empresas de Estados Unidos. O sea, no hay muchas empresas de armas en México. Dos, sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha jugado en papel en apoyar estos grupos violentos. Por ejemplo, había un escándalo durante el gobierno de Barack Obama, la famosa operación Fast and Furious, Rápido y Furioso, en la que el gobierno de Estados Unidos le suministró armas a los narcos en México, supuestamente para ver a dónde iban las armas. Pero, o sea, es un ejemplo del gobierno de Estados Unidos involucrado, apoyando a las pandillas, a los narcos en México. Y también otro factor muy importante es que, bueno, ¿quién consume las drogas que estos grupos en México venden? El mercado más grande en el mundo es Estados Unidos. Entonces, es un problema también en Colombia, obviamente. Y el nuevo presidente de Colombia ha dicho lo mismo, Gustavo Petro, que la guerra contra el narcotráfico es un fracaso, ha fallido y necesitamos otra estrategia que es una estrategia social, que habla de la economía, que habla del falto de trabajos, que habla de la corrupción en los gobiernos como el exgobierno de Felipe Calderón. Y recordemos obviamente que García Luna, el jefe de seguridad, también estaba involucrado en el narcotráfico y obviamente Estados Unidos sabía eso. Entonces, la solución no es otra guerra. La guerra contra el narcotráfico ya fracasó, pero obviamente, como usted mencionó, hay una elección en Estados Unidos que viene en 2024 y los republicanos quieren que el pueblo piense que los demócratas son suaves y no quieren terminar con el narcotráfico. Partiendo de lo que muy bien señalas, Benjamin, de la corresponsabilidad entre Estados Unidos y México, hay que entender también que sabemos que Estados Unidos se toma en serio los ataques a sus ciudadanos. ¿De qué tamaño puede ser la respuesta y quién saldría mayormente impactado? Esto lo digo porque en un principio, y hay que recordarlo, los 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados, posteriormente 2 de ellos asesinados, fueron considerados en un principio como víctimas, pero después se habló acerca de antecedentes con cuestiones relacionadas a las drogas. Estados Unidos, sin embargo, dice, hayan sido o no criminales, ellos tenían que encontrarse seguros o estar seguros en suelo mexicano. ¿De qué tamaño podrá ser la respuesta de Estados Unidos tras estos hechos? Bueno, este es otro ejemplo de la hipocresía por parte del gobierno estadounidense. O sea, obviamente es horrible lo que pasó con estos 4 individuos, pero es un hecho
que tienen una historia de crímenes, de estar involucrados en el narcotráfico. O sea, algunos fueron arrestados por el tráfico de cocaína. O sea, entonces es un problema más complicado. No solo es, en Estados Unidos muchos políticos, en particular los republicanos, quieren que pensemos que solo es un problema, o sea, que los norteamericanos son las víctimas y los mexicanos supuestamente son los criminales. Y recordemos que el Partido Republicano tiene una historia de racismo abierto, en particular contra los mexicanos. El presidente Donald Trump, durante su campaña electoral, dijo que los mexicanos supuestamente son bad hombres, como hombres muy malos, son violadores y criminales supuestamente. Hay mucho racismo contra los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, es otro ejemplo del gobierno de Estados Unidos borrando el papel de sus ciudadanos y de su gobierno en este problema. O sea, para el narcotráfico, la frontera no importa. Y mencioné, por ejemplo, la operación Rápido y Furioso, pero también hay otros ejemplos. Por ejemplo, sabemos que los Zetas, sus jefes fueron entrenados por el gobierno de Estados Unidos, en particular por el ejército de Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, como estadounidense, el gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad y tiene que admitir que sus políticas, su guerra contra el narcotráfico, que inició antes de la guerra contra el narcotráfico, que fue iniciada por Felipe Calderón, la DEA tiene una historia muy larga de estar involucrada en el narcotráfico. La CIA tiene una historia súper larga de estar involucrada en el narcotráfico, en particular en Centroamérica, en las guerras de los 80. O sea, el gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad y tiene que admitir que sí, su historia y a veces sus propios ciudadanos están involucrados en este problema. Y recordemos, ¿dónde estuvieron estos norteamericanos que fueron detenidos? Y obviamente eso fue horrible, pero estuvieron en Matamoros. O sea, no hay muchos turistas andando en las calles en Matamoros. Es algo bastante sospechoso. No estoy diciendo, obviamente, que todos los ciudadanos norteamericanos que estén en Matamoros son criminales, pero no estaban en la playa, no estaban en la Ciudad de México. Y es un problema más complicado. Y los republicanos que dicen que México tiene toda la culpa, o sea, es parte de su propaganda política. Ahora, a la par de lo ocurrido de este suceso violento en Matamoros, en Tamaulipas, está la propuesta de la cual ya hablamos en este espacio el día de hoy y las semanas anteriores de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, por una parte, y por otra, de utilizar al ejército para combatir, el ejército estadounidense para combatir al narcotráfico de México. Siendo así, ¿a quién le interesa que esto ocurra? Y si quizá, Benjamín, tú recuerdas o tienes algún ejemplo internacional donde esta estrategia pudo funcionar o todo lo contrario fue fallida cuando Estados Unidos quiso intervenir en asuntos pues, de otro país. Bueno, durante el gobierno, el mandato de Donald Trump, hablaban mucho de esta idea de supuestamente declarar a los grupos narcos como grupos terroristas. Y de hecho había políticos en Texas que estaban, o sea, políticos republicanos que estaban en contra de la idea, porque recordemos también que en Texas hay mucho narcotráfico. O sea, no solo es un problema de un lado de la frontera, hay políticos corruptos, incluyendo los republicanos, que, o sea, el estado de Texas es un estado que está controlado mayormente por los republicanos. Y hay algunos que están involucrados y es conocido, se sabe eso, hay informes en los medios locales en Texas. Entonces es un problema, como dije, un problema complicado. Y la respuesta, la solución no es declarar a estos grupos como grupos terroristas. Uno, la lista de los grupos terroristas de Estados Unidos es una lista política. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos dice que el ejército de Irán es un grupo terrorista, mientras, o sea, estamos hablando de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es parte del propio gobierno, es decir, como el gobierno de Estados Unidos es un grupo terrorista. O sea, es una declaración política. Dos, Cuba
según Estados Unidos, Cuba está en la lista de el gobierno de Cuba supuestamente es en la lista de grupos que apoyan el terrorismo. Entonces, esta lista no significa nada, es una lista política. Pero ¿por qué algunos republicanos quieren hacer esto? Creo que hay dos razones. El primero es por la política interna en Estados Unidos. Es parte de su campaña electoral, porque ya básicamente en Estados Unidos las elecciones presidenciales inician el año antes de la elección. Entonces, básicamente ya están en el proceso de hablar de las elecciones presidenciales y ellos quieren decir su narrativa para la campaña electoral, es decir, que Biden es suave y no es suficiente duro con el narcotráfico. Ellos dicen que básicamente la frontera entre Estados Unidos y México es una zona de guerra y ellos quieren decir que nosotros somos los halcones y vamos a como acabar con el narcotráfico y los supuestos criminales, y para ellos todos los migrantes son criminales, para ellos, en esta narrativa de los republicanos. Y el otro factor es el factor del complejo militar industrial, ¿no? Porque hay muchas empresas que ganan mucho dinero en la frontera. La frontera entre Estados Unidos y México es una de las zonas más militarizadas de todo el mundo. Y hay muchas empresas, no solo las empresas que fabrican las armas, sino también las empresas que hacen la tecnología de espionaje, la tecnología de seguridad, el muro, porque ya hay un muro. O sea, no hay un muro en toda la frontera porque es una frontera bastante grande, pero hay un muro en muchas partes de la frontera y esas empresas tienen contratos millonarios con el gobierno de Estados Unidos y ellos podrían ganar mucho dinero si hay más militarización de la frontera. Finalmente nos queda un minuto, Benjamín, nada más que nos describas, según tu análisis, cómo podría impactar en la relación bilateral de México-Estados Unidos tan cercana y desde hace tantísimos años que esta se mantiene, lo ocurrido y estos planteamientos que se hacen tanto del lado estadounidense como el mexicano, que ya ha dicho que no permitirá una invasión o injerencia por parte de Estados Unidos. Bueno, es una locura completa. México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. Hay decenas de millones de norteamericanos, de ciudadanos de Estados Unidos que son de ascendencia mexicana. O sea, estamos hablando de una alianza muy importante entre estos países y muchos políticos en Estados Unidos actúan como si México no fuera un país soberano. Estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, que dijo, que enfatizó que México es un país soberano y Estados Unidos tiene tantas políticas de injerencia contra todos los países en Latinoamérica y hasta con su propio vecino México. O sea, necesitamos más respeto por parte del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de México respeta al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos tiene que respetar al gobierno mexicano. Bien, Benjamín Norton, como siempre, un gusto tu análisis, contar contigo en este espacio. Te agradezco, periodista, editor del portal Geopolítica Económica, por la comunicación en esta tarde. Gracias. Es un gusto.